Hoy brindo con este vino a tu salud. Dejamos para el gorila que se tome el extra brut. Este pueblo no se inmuta y no se va a quedar en mood. Cuanto más quieren callarnos, más desatan el aluda. Las voces de la gente, acá en Radio Caput. Es un lujo poder contar en Filosofía Rock con su presencia, porque también la filosofía se vincula mucho al derecho, al estudio del derecho y a hacer preguntas, a cuestionar, a hacer aperturas que tenemos que reflexionar, y para eso estamos en este programa. Me estoy refiriendo a Raúl Zaffaroni. Él es juez, jurista, jurisconsulto, escribano y criminólogo argentino. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Fue juez penal, convencional constituyente de la Nación, legislador de la Ciudad de Buenos Aires e interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI. Y entre 2013 y 2014 fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el año 2016 se desempeña como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, Raúl Zaffaroni, a Filosofía Rock. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, es un gusto. Bueno, Raúl, me gustaría comenzar a hablar algunos temas un poco por fuera de la coyuntura antes de abordar la situación compleja que está viviendo nuestro país. Hay algunas temáticas que me generan mucha atención para pensar y para reflexionar, y una de ellas tiene que ver con esta suerte de pedagogía constante que hay desde los medios de comunicación respecto de un punitivismo extremo, ¿no? Donde cualquier acusado por un delito contra la propiedad se le niega incluso públicamente cualquier derecho que tenga que ver con la presunción de inocencia, con el debido proceso. Una preocupación que, entre otras personas, incluso también hasta la expresó el propio Papa Francisco en su momento. Quería preguntarte si a vos, Raúl, te preocupa la legitimidad de ese discurso que va adquiriendo cada vez mayor peso a nivel social a merced de esa pedagogía constante. Si fuese ese discurso aislado, bueno, sí, es un discurso que incita a la venganza, pero aisladamente no sería tan importante. Lo que pasa es que forma parte de todo un bloque, ¿no? Es un bloque de creación de realidad, de la cual, bueno, en esa creación de realidad nuestras cárceles estarían llenas de homicidas seriales, violadores, etcétera, cuando en realidad las cárceles latinoamericanas tendrán un 15% de tipos así, medio, digamos, patibularios, ¿no? El resto son ladrones, delito contra la propiedad, alguna delincuencia de supervivencia, pequeño tráfico de algún tóxico prohibido, no los gerentes de cárteles donde están, ¿no? Y menos los que reciben los beneficios. Pero bueno, la realidad, lo que se crea es eso, pero el problema es que es una creación de realidad única, forma parte de todo un bloque de creación de realidad único, y es muy peligroso, y que naturalmente es incompatible con una democracia plural, ¿no? Es lo mismo que, bueno, que pasó en el nazismo, que pudo pasar en el stalinismo. Y bueno, sí, naturalmente crea una realidad única, la gente vive esa realidad, y bueno, la historia a tal punto de que bueno, con esa realidad se llevaron en la soga, le hicieron creer a los alemanes otra cosa y se llevaron en la soga a Alemania, ¿no? Bueno, qué sé yo, claro, después cuando estaba todo destruido se dieron cuenta, pero en tanto, bueno, es muy peligroso eso, es peligroso como bloque, ¿no? Si fuera eso aisladamente, es una incitación a la venganza, buscar un chivo expiatorio de males sociales, en fin, hasta ahí es una manipulación política como tantas y nada más. Cuando vos te referís a bloque, te referís a un engranaje, una parte de un sistema más amplio. Claro, es una creación de realidad total, ¿no? De la cual esto es una parte. Entonces, no, lamentablemente todo totalitarismo siempre se manifiesta de una manera local en cuanto a discriminaciones. Es machista, es clasista, es racista, es todo junto. La táctica de dominación es dividir a los discriminados. Entonces mi discriminación es mejor y peor que la tuya, qué sé yo, ese tipo de cosas.
y después generar un mecanismo que también es perverso. Es que el discriminado introyecte los valores del discriminador, pero con la salvedad de que en su caso particular no lo afecta. Soy gordito pero no obeso, soy negro pero no azul, soy gay pero no afeminado, soy indio pero no sucio, etc. Son las tácticas de dominación a través de un bloque discriminador, pero es un bloque, ese es el problema. Y bueno, como bloque, claro, crea una realidad única, tiene un discurso único, eso es incompatible con cualquier democracia plural. Podrá ser compatible con una democracia plebiscitaria, si es que eso se llama democracia, una democracia de partido único, qué sé yo, pero en una democracia plural no. Esa es la incompatibilidad social que tenemos, ¿no? ¿Y cómo ves en esta confección de este sentido único, en esta mismidad que se totaliza o que se pone como una subjetividad totalizante, el rol de la formación que reciben, por ejemplo, abogados y abogadas en los claustros universitarios? Y te lo pregunto como persona que ha estudiado filosofía del derecho, donde se ve un peso desmedido desde una perspectiva de la filosofía del derecho con base en el iusnaturalismo sobre la concepción de las leyes en tanto convenciones sociales, por ejemplo. Mirá, cada vez hay menos iusnaturalismo. Si hubiera iusnaturalismo, en definitiva sería una lucha de ideología, ¿no? En definitiva, cada iusnaturalismo es una ideología. Entonces podrías estarte peleando con otra. No, hay una cosa peor, que es reducir el derecho a una lógica normativa, a una pura lógica normativa, con lo cual elevas la lógica al carácter de ontología. Y bueno, a partir de ahí lo que estás enseñando es una técnica de reducir contradicciones, de completividad lógica dentro de un sistema normativo, sin contacto ninguno con la realidad y sin información de la realidad. Un iusnaturalismo, sea liberal, sea atomista, sea cualquiera, sí, bueno, lo podés discutir como ideología y podés tener un debate ideológico. Frente a esto no tenés debate ideológico, lo vació de contenido ideológico. Sí, le quita toda la parte valorativa, ¿no? Aparentemente, por supuesto. Pero es muy cómodo para decir, bueno, yo hago lo que la ley dice y listo, ¿no? Sí. Raúl, yo quería preguntarte, bueno, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, bueno, vemos grupos de abogadas, abogados que, bueno, te vemos a vos como una referencia, bueno, en ese camino por construir un derecho más cercano a los intereses del pueblo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, además de esta disputa, ¿no?, constante por el sentido de la norma, por construir una hegemonía al interior de las facultades de derecho de ese discurso. ¿Vos considerás, mi pregunta es, ¿vos considerás que el actual contexto latinoamericano, que parece, bueno, que hay ciertas cosas que se van quebrando en Chile y en otros países, pueden permitir avanzar en este objetivo? Sí, estimo que sí. Estimo que los pueblos se mueven y el derecho que naturalmente necesitamos es en nuestra región. Es un derecho que no pierda, no le haga perder al derecho su condición de ciencia social, de ciencia cultural e histórica. Es decir, cuando vos haces una construcción jurídica, un sistema de construcción jurídica, dogmático, etcétera, ¿qué es lo que estás pretendiendo? ¿O para qué escribimos los libros para eso? Salvo que uno lo escriba por entretenimiento, no sé. Pero independientemente de que a uno lo entretenga, la aspiración que tiene uno es que eso se convierta en jurisprudencia, en sentencias. Y cada sentencia es un acto de gobierno, es un acto de un poder del Estado. Es un acto político, no partidista, pero sí político en el sentido de gobierno de la polis, ¿no? Ahora, no podés construir, no podés hacer un programa político sin datos de realidad social.
Sí, lo podés hacer, es una locura, un delirio, ¿no? Pero si no partís de una teoría del conocimiento con una base realista para construir un sistema jurídico, estamos perdidos. Por otra parte, tampoco hoy es necesario perderte en una discusión de derecho positivo y un naturalismo, etcétera, porque la mayor parte de los principios que en algún momento fueron metajurídicos, metalegales, etcétera, hoy están en la ley. Es decir, los bajás de la Constitución, los bajás del derecho internacional. Con esto no digo que el debate filosófico sobre naturalismo y positivismo pierda sentido en el plano filosófico, pero ha perdido mucho sentido práctico. Antes no, antes era otra cosa, antes cuando no había constituciones, cuando las constituciones decían dos estupideces y no decían más nada, no había derecho internacional de los derechos humanos, bueno, sí, ahí tenía un sentido práctico mucho más amplio. Hoy la consecuencia práctica es mucho más limitada. En consecuencia, no necesitas salirte del derecho positivo para construir esto. Te quedás dentro del derecho positivo con los principios que están positivizados en las leyes máximas y con los datos de la realidad lo podés construir. En la Facultad de Ciencias Sociales, donde estudiábamos comunicación, uno sentía, yo vengo de la carrera de comunicación, derecho como una cosa, pero teníamos una cosa separada, pero que, bueno, relacionada en verdad, una materia que era políticas y planificación de la comunicación, donde estudiábamos toda la historia, las historias de las leyes de medios de Argentina, y uno lo que sentía era que de repente hay algunos conceptos que son conceptos abstractos, como puede ser la libertad de expresión, como puede ser la multiplicidad de voces, que a través de una ley se volvían políticas concretas, ¿no? Por ejemplo, durante 60 años en Argentina, si una empresa tenía una licencia de medios, no podía tener otra, no tenía una de radio, porque televisión y otra radio, algo así. Entonces, bueno, mi pregunta es acerca de esto. Durante toda la historia de medios de Argentina, cada 5 o 8 años teníamos una nueva ley. Desde la dictadura y recién hasta la ley de 2008, no tuvimos ley de medios, algunas modificaciones, donde Menem le quita el inciso antimonopólico a la 22.855. La pregunta es, hoy en día que tenemos tantas campañas de los medios hegemónicos, incluso campañas en este contexto de pandemia, ¿no?, en contra de las medidas sanitarias, ¿está en defensa la población? ¿Hay alguna manera de responder sin limitar la libertad de expresión, ¿no?, que es lo que siempre usan los medios hegemónicos como defensa? Yo soy totalmente contrario a limitar contenidos, salvo cuando el contenido sea delictivo o cuando esté en juego alguna vida humana, ¿no? Bueno, creo que no se podrían difundir noticias respecto de un caso de secuestro mientras la víctima permanezca secuestrada, ¿no? Me parece que eso es una barbaridad. Cosas así, quiero decir. Pero fuera de esos supuestos, soy totalmente opuesto a que se limiten contenidos. Lo que sí hay que hacer es pluralizar medios. Es decir, tener monopolio de medios o tener hegemonía de medios, tener alguien que puede tener prácticamente manipular la opinión pública mediante creaciones de realidad totalmente falsas. Bueno, eso es suicida, para mí eso no es una democracia. Una de esas es incompatible con cualquier democracia. Fenómeno, eso es contrario a la libertad de expresión. Es eso lo contrario. Yo es la primera vez que veo que alguien dice que el monopolio favorece la libertad, favorece el pluralismo. El monopolio es contrario a todo mercado. Bueno, es una enfermedad del mercado, no es un resultado positivo del mercado, que yo sepa, ¿no? Por lo menos siempre me enseñaron eso, y eso leí en Adam Smith también, me parece. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No, la libertad de expresión, yo tengo la libertad de expresión de monopolizar todo y naturalmente generar una creación de realidad única y un discurso único. ¿Usted es Hitler o es Stalin? ¿Qué quiere que le haga?
¿Le parece que había libertad de expresión con Hitler y Stalin, con el Völkische Beobachter o con el Pravda? Me parece que no. Bueno, si usted quiere hacer eso en la Argentina, hágalo, pero no me diga que eso es libertad de expresión. Sí, yo te preguntaba eso porque vos dijiste lo de la creación de un bloque de realidad única y bueno, estas condiciones monopólicas son funcionales con esa creación. Sí, son totalitarias, naturalmente. Son elementos totalitarios, incompatibles con una democracia. Bueno, por lo menos con una democracia plural, que creo que es la que aspiramos, ¿no? Respecto a lo de la ley de medios, ¿no? Si habría alguna manera de lograr esta cuestión de que pudiera existir este pluralismo, ¿no? Y si toda la cuestión que hay ahora de las redes podría ser considerada ya como una especie de pluralismo en la opinión o como formadora de opinión. Mira, lo de las redes hasta cierto punto. Creímos en algún momento que lo de las redes podía desarmar esto, pero no lo desarma. Las fake news corren con mucha más facilidad en las redes que en los medios audiovisuales comerciales. Y se creen más en las redes que en esos medios. No es por ahí que viene la cosa, pero de alguna manera sí, creo que algo hay que controlar en las redes. Nosotros no podemos, qué sé yo, no. Insisto que soy absolutamente contrario a cualquier limitación de contenido, pero no puedo tolerar que un señor a través de las redes o de donde sea explique cómo se hace una bomba para volar al vecino. Parece que hay algún límite en eso. No. Por supuesto, esto no se debe meramente a ideas, no es cuestión de ideas, sino que es cuestión de... Hay un límite que, bueno, cuando está el delito de por medio, y no un delito de opinión, un delito inventado, sino un delito que pone en peligro la vida de personas, bueno, ese es un límite. ¿Qué es eso? A partir de ahí... Sí, por un lado está esto que vos decís desde la materia más jurídica, pero por el otro lado también que detrás están los mismos monopolios manejando esto, ¿no? Quedó al descubierto en el caso de Cambridge Analytica. Digamos, sabemos que esas plataformas son plataformas que son manejadas por grandes empresas transnacionales también. Sí. Y aparte están los equipos de troll y todo eso. Vos crees que estás hablando con una persona, estás hablando con un algoritmo. La gente se lo cree. Bueno, están, no sé, en la época de Macri había tipos que entraban a las redes y los sábados y domingos no entraban. Cosa muy rara. Se tomaban feriados, se tomaban un franco ese día, justo. Obviamente. Si les parece, vamos a una breve tanda y a la vuelta seguimos con más Raúl Eugenio Zaffaroni en Filosofía Rock. Y continuamos en Filosofía Rock y algo que me quedó a mí dando vueltas, pendiente, porque en relación a la pregunta que te hacía al inicio del bloque anterior, al papel un poco de la filosofía en relación al derecho o a pensar el derecho, un poco mencionabas cómo se queda desde la cuestión más académica, atrás de los acontecimios, los debates. No sabemos si es por algún tipo de intención o porque justamente no se llegan a revitalizar los materiales de estudio, las formas de dar las clases y los contenidos y demás. Me gustaría preguntarte cómo crees vos que podría colaborar la reflexión en ese sentido, la reflexión crítica, y si ves alguna diferencia con el pensamiento, con la filosofía latinoamericana, incluso con algún tipo de pensamiento como una filosofía popular para pensar el derecho desde otra perspectiva. No, creo que el pensamiento latinoamericano ofrece una serie de soluciones. Es muy profundo. A lo largo de más de un siglo hemos estructurado un cierto pensamiento, y me refiero a Leopoldo Sea, a toda esa generación, lo que es todo el pensamiento descolonial, digamos, ¿no? Ese pensamiento lo tenemos, lo que pasa es que no ha penetrado en el derecho, nadie lo ha
lo ha trabajado en general desde el derecho, que la única forma de trabajarlo es esto que te decía, ¿no? Mirando el realismo, mirando posiciones críticas sociológicas o sociojurídicas, como puede ser la de Boaventura de Sousa Santos, en fin, y mirando todo lo que es la historia descolonial, ¿no? La visión descolonial de la historia, ¿no? Ahora, si nos quedamos filosofando en el derecho, con Kant y Hegel, estamos listos, pues, sobre todo cuando, claro, si vos querés hacer un derecho penal y decís, bueno, no, la pena retributiva kantiana, bueno, sí, fenómeno, no lo voy a discutir a Kant, pero eso presupone que hay un estado ético kantiano. Bueno, no, la pena racional hegeliana, qué sé yo, la negación de la negación en la afirmación y todas esas cosas, pero eso presupone que hay un estado racional hegeliano. Y lamentablemente yo no tengo, ni el juez tiene el estado ético kantiano, ni el estado racional hegeliano. Un tipo que tiene una alucinación si cree que tiene ese estado. Y no me parece que la solución sea que tener jueces alucinados, ¿no? No, tenemos que operar en el estado de derecho que tenemos. Sus efectos, sus problemas, bueno, el estado histórico del derecho nunca fueron ideales. Bueno, es en esa realidad que tenés que... Entonces, si no partís de esa realidad y te imaginás cualquier cosa, o si te vas para el otro lado y te vas en una crítica de Frankfurt así, entonces ya, qué sé yo, dejo de pensar en el no puedo hacer nada hasta que no venga la revolución total y me pongo a pensar en el estado futuro, y bueno, entonces uno parece que se da mucho con LSD y se alucina, y otro parece que se da mucho con marihuana y empiezan a soñar. Pero en el medio queda la realidad, queda este estado que tenemos, ¿no? Con las cárceles llenas, con superpoblación, con una región en la que hay ejecuciones sin proceso, falso positivo, torturas, etc. Bueno, tengo que operar sobre esa realidad, ese es el asunto, ¿no? Es un principio de realidad sobre el que hay que operar, ¿no? Porque si nos quedamos en la cuestión semántica, que también es importante, desde luego, ¿no? Porque sabemos que el lenguaje es preformativo y que hay que hacerlo en todo caso más accesible a las mayorías populares. Sí, pero no es lo único, hay que ir de la mano. Eso hay que tener un poco cuidado. A ver, ¿cómo sería? Que no nos saltemos al romanticismo, ¿no? Porque si yo me pongo serio y empiezo a decirte, bueno, dejemos todas esas especulaciones porque en definitiva hay que captar el sentido de justicia del obrero que está con la máquina o del campesino con el arado mirando la cordillera, la pampa, qué sé yo. Y va a haber unos cuantos tipos que me aplauden. Y en definitiva lo que estoy diciendo es una estupidez, ¿eh? En definitiva lo que estoy diciendo es saltemos a cualquier cosa. No. Tengamos cuidado con ese romanticismo. El romanticismo no. Que uno le pueda explicar. Y sí, hay algo que falta en la Facultad de Derecho, que es, no se enseña comunicación en la Facultad de Derecho. Yo a veces veo a algún colega en televisión, etcétera, y me espanto, qué sé yo, hablan un dialecto incomprensible para la gente. No, si el derecho es razón, se puede explicar, pero guarda, no saltándose el romanticismo, sino explicando cuáles son las razones. Y la gente, mi abuelita también lo hubiera comprendido, no estamos... Sí, tampoco no hay que subestimar a la audiencia, pero sí tratar de... No. El derecho, en definitiva, trata de resolver las cosas de una manera racional, y esa manera racional se le puede explicar a la gente, pero para eso hay que tener algún elemento de comunicación o alguna vocación de docente, qué sé yo. Si no tenés eso, terminás hablando en un dialecto incomprensible, ¿no? Andrea. En esa línea, Zaffaroni, te preguntaría, en los últimos meses, bueno, se ha instalado este tema de la necesidad de reformar urgentemente el Poder Judicial, ¿no? Obviamente con ese objetivo de que el acceso a la justicia sea una realidad, ¿no? Para esos sectores de la sociedad que han estado, históricamente relegados o directamente excluidos, ¿no? Del sistema. Primero, vos,
¿vos estás de acuerdo con que hay que hacer una reforma judicial? Esa sería la primera pregunta. Y segundo, en caso de que así fuera, ¿cuáles consideras vos que son los puntos centrales para llevar adelante como parte de esta reforma judicial? Mira, en primer término hay que reformar la cabeza del Poder Judicial, porque nosotros tenemos una Corte Suprema, prescindo de las personas, ¿no? Que en este momento, bueno, no sé, la sentencia esta me sacó de quicio, realmente esto de las clases presenciales. Pero bueno, fuera de eso, y prescindiendo de las personas, institucionalmente nosotros tenemos una barbaridad que es una Corte Suprema de 5 personas. Eso es una concentración de poder antirrepublicana, no hablo ya de antidemocrática, antirrepublicana directamente, sumamente peligrosa. En 3 personas depositamos el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad y la última instancia de cualquier materia cuando se les da la gana. En eso, toda concentración de poder en una república es peligrosísima. Creo que hay que tener una Corte Suprema de 15, 18 ministros. Y quiero aclarar que la nuestra es la más chica de toda América y de Europa. Sí. Primer problema. Segundo problema, sí es cierto, hay que conservar el control de constitucionalidad difuso. Cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, pero con un per saltum automático. La declara, va a la Corte Suprema y la Corte Suprema resuelve. Tercero, la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema tiene que ser obligatoria para todos los jueces. El stare decisis que tiene la Corte norteamericana. Tampoco estoy inventando nada raro con esto. Ahondar el modelo frente a modelos y cosas que admite perfectamente en nuestro texto constitucional. Bueno, creo que eso es básico. A partir de ahí, bueno, ya para abajo podemos pensar otras cosas, etcétera, desconcentrar como Doropis, y bueno, eso es desconcentrar se ha vuelto algo peligroso, concentrar todo el poder penal federal en la ciudad de Buenos Aires, 12 jueces, bueno, distribuyan entre 60, etcétera, todo eso es correcto. Pero si no reformamos lo otro, no, lamentablemente no vamos a poder hacer nada. Ni se va a poder gobernar, ¿no? Se va a poder obstaculizar cualquier gobierno. Lamentablemente nuestra Corte Suprema ha tenido un protagonismo en estas semanas que era una cosa que realmente podía haber elevado la imagen, haber dicho, bueno, en medio de toda esta batahola está bien que los políticos se tiren con todo, pero la racionalidad me dice esto, y hizo un juicio rarísimo. Mientras no se resuelva eso, creo que no vamos a poder tener solución. Todo lo que te digo es perfectamente admisible dentro del espacio constitucional y de la Constitución vigente. Ahora, si mañana pensamos en una reforma constitucional, en otra constitución, etcétera, bueno, ahí sería otra cosa, pero eso está lejano. En lo inmediato es lo que te digo, creo que son las medidas elementales. Hay como una segunda cuestión en relación a esto que vos decís que me gustaría abordar a esta reforma, porque como bien creo que comprendemos o que pensamos, ¿no? Para complejizar la realidad con la reforma sola, digamos, sería un paso muy importante, pero debería ser acompañado de algo más, porque si bien es cierto que hay que hacer algo, porque en estos últimos tiempos estos fallos sumamente controversiales socialmente, en el que además se destacó mucho la lentitud que hicieron a cuestiones fundamentales del Estado, ¿no? Y también a derechos sociales y humanos que había que garantizar para muchos habitantes de nuestro país, se vieron puestos en juego. Está la dimensión, y vos lo mencionaste desde el inicio de esta nota, de ver de qué manera se puede también fortalecer la democracia, porque si bien vos mencionás que en nuestro país es uno de las Cortes Supremas con menor cantidad de miembros de toda Latinoamérica, también es cierto que, digamos, es muy fuerte en lo político, pero por otro lado, en otras regiones o en otros países de la región, han buscado otros modos de debilitar las democracias en Latinoamérica, incluso más allá del Poder Judicial.
No, pero también en el Poder Judicial, pero es distinto. Es distinto si en un país te vuelan la Corte Suprema y nombran una Corte Suprema porque se le da gana a alguien por medio de un plebiscito, o te remueven gente de la Corte Suprema por razones políticas arbitrarias, las persiguen. En fin, eso es son otros métodos. Los medios por los cuales se han valido, bueno, en Bolivia fue un golpe de Estado directamente. Pero en todos lo que tenemos es el problema del monopolio de medios. Y entonces sí, tenés un lawfare porque se te arma un lío entre un segmento del Poder Judicial, chico por regla general, pero ubicado más o menos estratégicamente, algunos fiscales, algunos artistas de estos actores o actrices que tenemos en los medios disfrazados de periodistas, y algunos espías, y bueno, y eso sí, pues naturalmente se te hace una cosa que tipo Milagrosala, una cosa por el estilo, ¿no? Bueno, en la misma medida. Y Raúl, ¿no? ¿Qué cosas crees que podrían colaborar a que el gobierno pueda tener el apoyo tal vez popular necesario, o los votos, o la materia, digamos, la masa crítica necesaria para poder ejecutar este tipo de reformas, para poder llevarlas adelante, para que, como bien vos decías, se vuelvan una realidad efectiva? Mira, a los pueblos se los puede manipular, se los puede engañar, pero hay un momento en que la realidad se impone. Yo espero que sea un momento anterior al que le pasó a Alemania, ¿no? Pero bueno, el principio de realidad y un momento dado, bueno, uno puede inventar hasta cierto punto, pero hay un punto donde los pueblos, y nuestro pueblo tienen intuición en ese sentido, ¿no? Puede que por ahí se pierdan en algún momento, se los confunda, pero a la larga, había una cosa que decía Perón que era muy interesante, ¿no? Cuando dijo, no sé, cuando tenía todos los medios a favor me echaron, ahora que los tengo todos en contra me llaman. Bueno. Así es. ¿Te pudiste vacunar vos, Raúl? Sí, tengo la primera vacuna y mañana me dan la segunda. Bueno, es una gran noticia que le damos a la audiencia entonces. Sí. Primicia mañana... de Filosofía Rock. Sí. Radio Caput, ahora tiene que sonar, así pisando la luz de la radio. Quería preguntarte por una evaluación de este gobierno, ¿cómo lo ves en relación a las políticas? Es muy difícil, creo yo, y esto se lo digo a cualquier entrevistado o entrevistado que esté en el lugar de dar una respuesta, dar justamente una valoración como por fuera de toda esta coyuntura pandémica, imagino, ¿no? Pero bueno, me gustaría preguntarte así todo, ¿qué valoración tenés del gobierno nacional? Mira, puedo dar una sensación, yo espero una sensación que es voluntarista, me gustaría que hiciera más cosas en algunos sentidos, pero cuidado, eso no es un pase de factura, ni lo intento, porque racionalmente yo no tengo la visión que tienen los que están en el gobierno, no tengo la visión completa de la realidad ni del espacio de poder de que ellos disponen, ¿no? Entonces lo que puedo decirte emocionalmente, así, bueno, me gustaría que hiciera esto, aquello, lo otro, pero bueno, con eso no le estoy pasando factura, ¿eh? El que está, uno está mirando desde la tribuna y hay otro que están adentro de la cancha, ese es el asunto. Qué buena respuesta, Pablo. No, yo quería volver sobre aquello que dijiste de que hay que saber hablar y explicar a la gente, porque muchas veces hay jueces, abogados, en los medios que expresan un lenguaje jurídico. Y nombraste a Milagrosala, y había ahí una nota donde vos te referías muy críticamente a la figura de la asociación ilícita. Me daba la sensación de que, una asociación ilícita es casi una causa armada y que se iba a resolver nunca, o que se termina cayendo la causa en el tiempo. Si nos podrías hablar sobre eso. Bueno, no, yo de la asociación ilícita creo que la forma que está legislada en nuestro Código Penal es inconstitucional. Es un delito
de intención, es puro derecho penal de intención, derecho penal de voluntad. Es lo que, bueno, lo que en el derecho nazi se llamaba derecho penal de voluntad. Es decir, nosotros tres de nosotros, o nosotros, nos ponemos de acuerdo una noche, porque nos tomamos una copa de más y decimos, bueno, vamos a hacer una asociación nos ponemos de acuerdo para asaltar bancos. Entonces, no, está consumado el delito de asociación ilícita. Aunque al día siguiente digamos, no, pará, que estábamos medio borrachos. No tiene sentido, no. Se consuma con el acuerdo de voluntades. Es un Willensstrafrecht, es un derecho penal de voluntad. Eso es absurdo. No. Sin que hagamos nada, sin que lo intentemos. Estamos muy lejos del comienzo de ejecución de una tentativa. No nos movemos nunca, ni para comprar las armas, ni para comprar los vehículos, ni para nada. Entonces eso claro, porque el delito sería robar el banco. Claro, sí. Bueno, o agravarle la tentativa de robo del banco si lo hacen banda, eso es otra cosa. Pero ahí tenés una cosa objetiva. No, acá la asociación ilícita es ponerse de acuerdo 3 o más personas para cometer delitos. Eso es inconstitucional. Y también debe ser muy difícil de probar también, como demostrás una intención. No, bueno, pero sí, pero Pero por otra parte hay otra cosa absurda. Si nos ponemos de acuerdo los tres para, no sé, para robar ropa interior, para hurtar ropa interior de las tiendas, tenemos una pena que llega a 2 años, creo, una cosa así, hurto simple, si lo cometemos. Pero por asociación ilícita nos vamos a 4 o 5 años. Entonces se pena más la voluntad que el hecho. Es un disparate. Claro. Disparate. Cuando todavía no hice nada, tengo más pena que si lo hubiera hecho. No, la asociación ilícita es inconstitucional. Y esto no lo digo ahora por esta circunstancia, te digo, te lo cuento, no tengo por qué ocultarlo, siempre lo dije, lo hemos dicho, lo hemos escrito, y en un momento, cuando lo estaban acusando a Menem de asociación ilícita, me llamaron y me dijeron, no, queremos que vos seas el abogado. No, abogado no defender, busquen otro. Bueno, pero vos dijiste que la asociación ilícita es inconstitucional, sí, lo dije, y lo escribiría, sí, y lo escribí en aquel momento en ámbito financiero, no me importa si es Menem, si es Macri, quien sea, no cambio la opinión por eso, es inconstitucional, es un tipo que es inconstitucional. No voy a legitimar mañana si alguien manda a detener a Macri en pijama, en pantuflas, o a Bullrich en camisón, ¿no? No, cuidado. Hay cosas que no se deben hacer con nadie. Listo. Ahí, mira, justamente te quería preguntar, ¿alguna vez fuiste a jugar al pádel con algún presidente, algún ministro? No, pero el asunto no es jugar al pádel o... No, uno puede hablar con quien sea. Depende de lo que haga después. Ojo, eso de que el juez es aséptico, es ideológico, es qué sé yo, asexuado, no. El juez es un tipo que vive en la sociedad y que tiene una cosmovisión. Y bueno, pero esto no pasa acá solo. Decime qué presidente republicano de Estados Unidos ha propuesto un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que no sea republicano. Republicano, desde luego. Uno que no sea demócrata. Y bueno, y todos lo saben. Es que está más abiertamente aceptado, digamos, no se pone en telejuicio. No se puede poner en tela de juicio, no se puede poner en tela de juicio. No se puede. No, porque además, como bien vos decís, la figura de la persona que sea jueza, para no decir el juez y que sea así tan patriarcal, no es una entelequia. Pero creo que la pregunta de Pablo iba más apuntada con esta suerte de visitas que se hicieron tan... No, por eso digo, uno puede hablar a la Casa de Gobierno o a la Casa Rosada o a la Quinta de Olivos. Cualquiera, pero depende
depende de lo que haga, o qué sé yo. Una cosa es hablar, otra cosa es que te manejen por teléfono, ¿no? Y otra cosa es ir a ofrecer los servicios. Bueno, yo hablo con el diablo, si puedo hablar, ¿eh? No. Interesante debe ser tener una comunicación con Satán, un tipo viejo, ¿no? Debe saber mucho. Que sabe muchas cosas, seguro. Eso no significa que haga un pacto con Satán, ¿no? No. Y bueno, qué sé yo. Uno tiene su cosmovisión, pero eso significa que te manejan por teléfono, ¿no? ¿Cuántas veces Cristina o incluso Néstor se enojaron conmigo? Muchas. Varias. Y después me dieron la razón. Bueno, sí. No sé. No quiero dejar pasar la oportunidad porque se viene dentro de pocos días un nuevo 3 de junio en el que muchas mujeres y disidencias siguen pidiendo una vida libre de violencias, y me gustaría conocer tu visión, tu opinión sobre, bueno, los movimientos de los últimos años en relación a que ese grito es cada vez mayor, cada vez más compartido, y sobre todo, bueno, algún mensaje para quienes... en mi caso, por ejemplo, he vivido o he padecido la violencia de género en primera persona. Siguen habiendo tantos baches legales, por ejemplo, entre lo que es el poder, la parte penal y la parte civil, sobre todo cuando hay hijos de por medio, el tema de las violencias, porque es la mujer la que siempre termina siendo, como es mi caso, la portadora del botón antipánico, y siempre tenemos que ser nosotras las que sigamos viviendo una vida así tan difícil. ¿Cómo podría eso cambiar? Mira, creo que es eso, el movimiento. Creo que lo más revolucionario que tenemos en esta época es el movimiento de mujeres. Por más que algunas se confunden y se vuelven medio machistas en el movimiento, pero bueno, dentro del pluralismo, bueno, también pasan esas cosas, todos lados pasan. Pero es lo más transformador de la sociedad contemporánea, digo. Y sí, se pueden hacer muchas reformas legales, pero es una transformación cultural, es sacarse el patriarcado de encima. Y eso, bueno, para que son siglos, ¿eh? No. Y tampoco estas adquisiciones que en ese sentido se hayan hecho en nuestra civilización, en nuestra cultura, no son tan viejas, guarda. Ya, yo a veces pienso y digo, bueno, qué sé yo. 1888, abolición de la esclavitud en Brasil. Mis abuelos habían nacido, Mis 4 abuelos habían nacido. Y cuando nació mi madre, mi abuela no podía disponer de sus bienes sin la firma de mi abuelo. Cuando nací yo, mi vieja no podía ni votar ni ser candidata. Cuidado, no estigmaticemos la cultura islámica, por ejemplo. Sí, ayudémosla a que evolucione, pero no la estigmaticemos creyendo que nosotros somos muy racionales y muy superiores, Guarda, porque es una adquisición positiva, sí, todo lo que vos quieras, pero muy nueva, y tenemos que seguir adelante, sí, claro que tenemos que seguir adelante. Sí, ninguna victoria es permanente, además. No, por supuesto, no. Pero es sacarse de encima, bueno, siglos. Culturalmente, y la transformación más allá de lo legal y todo, que bueno, sí, habrá que hacerlo, etcétera, es cultural, es básicamente cultural, no hay nada que hacer. No. ¿Andrea? Y esto también que decís de no pensar que en las culturas de Medio Oriente las mujeres están más sumisas o más esclavizadas al patriarcado, me parece sumamente importante. Por esto también que traías anteriormente de pensar un derecho decolonial, también pensar en ese sentido un derecho feminista decolonial, ¿no?
Por supuesto. Guarda, porque el patriarcado, en definitiva, se reafirma en Europa con la Inquisición, con todo eso, con el Malium Maleficarum, con todas esas cosas, como un presupuesto de la colonización. Sin el patriarcado, porque una sociedad que se larga a colonizar es una sociedad que tiene que aspectar la forma de un ejército. Y todo ejército tiene unidades chicas con cabos, sargentos, etcétera, porque si no las órdenes no se cumplen capilarmente para abajo. Y bueno, el patriarcado es eso, el pater es el cabo, el sargento a cargo de la unidad chica. Entonces, bueno, los gallegos se largaron a la llamada Reconquista, cagaron a patada a los árabes, bueno, sacaron la patada. Les duró siglos eso, los árabes ocupaban casi toda España, ¿no? Y casi todo Portugal. Bueno, les duró siglos. Y después del envión ese se vinieron acá. Y bueno, pero el patriarcado es un presupuesto del colonialismo. Cuidado. Y al venir acá y al montar las sociedades con estratificación racista, porque ahí se tuvieron que inventar el concepto de raza, bueno, la mujer nuestra tiene discriminación cruzada, discriminación múltiple por mujer. Sí, interseccional. Y Milagro las tiene todas. Tenés la síntesis en Milagro directamente. Bueno. Totalmente. Sí. Natacha. Yo lo que quería preguntar ahora cambia totalmente de rumbo, porque te quería preguntar sobre cine. Viste que hay muchísimas películas que tratan sobre lo judicial. En Argentina hay, creo que 2 emblemáticas, una es Carancho y otra El secreto de sus ojos, donde legaliza un poco la justicia con mano propia. Bueno, me gustaría saber qué opinas, primero si te gusta este tipo de películas y qué opinas, ¿no?, sobre estas películas, y luego, si querés, que nos recomiendes alguna que creas que habría que ver, digamos. Mira, sé muy poco de cine, soy bastante bruto en eso. Y sí, El secreto de sus ojos la vi, sí, en su momento. La historia oficial también. No sé, es muy difícil. Muy difícil llevar al cine la vivencia de la vida judicial, de la vida tribunalicia, ¿no? Porque hay algunas cosas que se esconden necesariamente. Se esconde la deformación profesional, por ejemplo. Es inevitable. Hay determinadas cosas que así como que en alguna medida te insensibilizan, y también es necesario, ¿no?, hasta cierto punto. Qué sé yo, si vos vas a un médico y el médico ve una placa y ve que en la placa hay una mancha y se desmaya, bueno, mejor te vas a otro médico, ¿no? No, claro. Bueno, pero eso al mismo tiempo es muy difícil realmente reflejar eso artísticamente. Qué sé yo, da la impresión de que uno se vuelve insensible. No. Bueno, se tiene que encarar determinadas cosas. O de repente tratan de mostrar, qué sé yo, visto cosas donde el tipo se sale del rol de juez, parece, qué sé yo. Me parece que siempre son muy estereotipadas. En definitiva, es esa la sensación que me da. Que no se salen de los estereotipos. Y es eso lo que hay que desarmar, ¿no? Ni el estereotipo del policía, ni el estereotipo del juez, etcétera. Si fijás eso, no, estás transmitiendo algo que no es cierto. Sí, continúas replicando. Y además está todo esto lo relaciono también a estas escisiones que se hicieron para justificar también las distintas matrices de dominación, ¿no? Lo racional y la sensibilidad, digamos, todas las matrices dicotómicas para justamente encajar
en cajitas y estereotipar las distintas funciones del Estado. Sí, sí. Y las películas las veo muy estereotipadas, ese es el asunto. Se nos acabó el tiempo de la entrevista, se nos pasó volando, realmente fue un honor enorme tenerte en nuestro programa, hace mucho queríamos hacer esta entrevista, sos una persona a la que valoramos, sos una persona que ha hecho mucho por nuestro país, por nuestra sociedad, y sobre todo sos una persona que a la hora de tener que pensar en lo mejor para nuestro país nunca te has olvidado de quienes más lo necesitaban, ¿no? Siempre con una mirada puesta en los humildes, en los desprotegidos, y me parece que ese es justamente lo que más se acerca al ideal de justicia que queremos y que necesitamos, así que te agradecemos muchísimo. Invito a Andrea, a Pablo y a Natacha también que se despidan entonces en este momento. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl, por invitar. No, gracias a todos ustedes. Muy interesante. Gracias. Te mandamos un abrazo. Chao. Un abrazo enorme. Pasó entonces Raúl Eugenio Zaffaroni, juez, jurista, jurisconsulto, escribano, criminólogo argentino, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y actualmente miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un lujazo que nos dimos en Filosofía Rock por Radio Caput. Y me despido de la audiencia hasta el próximo viernes, como todas las semanas, a las 15 horas por Radio Caput.